Petro se compromete a moderar su discurso tras atentado contra Miguel Uribe, según Benedetti, estamos en un punto de quiebre. El reciente atentado perpetrado contra el senador Miguel Uribe Turbay, miembro del Centro Democrático y aspirante a la presidencia, ha sacudido profundamente el panorama político colombiano. El hecho no solo generó un amplio rechazo de todos los sectores, sino que también ha obligado al presidente Gustavo Petro a reevaluar el tono de sus intervenciones públicas, según lo reveló el ministro del Interior, Armando Benedetti. Durante una sesión de la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales, llevada a cabo en la Casa de Nariño y presidida por el mismo mandatario, Benedetti anunció que Petro aceptó la necesidad de disminuir la intensidad retórica en sus discursos. Esta declaración marca un punto de inflexión en la comunicación presidencial, especialmente en un contexto donde el país se encuentra en plena antesala de la contienda electoral para el Congreso y la presidencia del periodo 2026 a 2030. El atentado ocurrió el sábado, 7 de junio en el sector de Modelia, en Bogotá, cuando el vehículo en el que se desplazaba Miguel Uribe fue interceptado y atacado a disparos. Aunque el senador logró sobrevivir, su estado de salud sigue siendo delicado y continúa bajo observación médica. El acto violento ha generado una ola de solidaridad y preocupación, no solo por la vida de Uribe, sino por lo que este ataque significa para la democracia colombiana. Ante este panorama, Armando Benedetti enfatizó que hay un antes y un después del atentado, haciendo alusión al impacto emocional y político que ha provocado. Según sus palabras, este hecho ha motivado al presidente Petro a comprometerse a suavizar el tono de sus declaraciones, las cuales han sido objeto de críticas por su carga confrontativa y polarizante. El ministro explicó que el compromiso no implica un cambio en los principios del mandatario, sino en la forma de comunicarlos. No se trata de abandonar las ideas o convicciones que defiende el gobierno, sino de transformar el lenguaje, de utilizar menos adjetivos, o de escoger adjetivos menos fuertes, más mesurados, afirmó Benedetti. También insistió en que Petro nunca ha insultado directamente a nadie, pero sí reconoció que la forma puede dar lugar a malas interpretaciones o exacerbar tensiones innecesarias. Este nuevo enfoque comunicativo, impulsado por la gravedad del atentado, busca contribuir a un ambiente político más sereno y constructivo, especialmente en un periodo en el que las emociones suelen exacerbarse. El país no puede darse el lujo de alimentar odios. Estamos en un momento de máxima sensibilidad, y eso exige responsabilidad de todos los actores políticos, incluido el presidente, agregó el ministro del Interior. Pero la reflexión de Benedetti no se limitó al tono de los discursos. También advirtió sobre el riesgo de que el atentado contra Uribe sea solo el inicio de una serie de actos violentos. Lo que está ocurriendo puede ser el primer eslabón de una cadena de atentados, intentos de asesinato y acciones terroristas. Hay señales preocupantes y no podemos subestimarlas. La democracia está en juego, alertó. En ese sentido, hizo un llamado a los precandidatos y líderes políticos a actuar con prudencia y responsabilidad. Criticó especialmente a aquellos que, en medio de la tragedia, aprovecharon para lanzar acusaciones infundadas o para buscar réditos en redes sociales. Es un grave error salir a señalar culpables sin pruebas. Las investigaciones deben avanzar sin presiones ni especulaciones. Lo contrario solo contribuye a enrarecer más el ambiente, expresó. Además, Benedetti subrayó la importancia de no detener la agenda legislativa y reformista del gobierno. Pese a que el atentado generó incertidumbre y preocupación, el ministro aclaró que los planes para convocar a una consulta popular siguen en pie. Antes del atentado, todos los ministros ya habían firmado el decreto para convocar al pueblo colombiano. Es falso que se esté pensando en congelarlo. La participación ciudadana es un eje fundamental del gobierno, dijo, en respuesta a rumores que apuntaban a una posible suspensión del proceso. El ministro también recordó que el Senado, en su sesión del pasado 14 de mayo, negó al Ejecutivo la facultad de convocar directamente al pueblo a las urnas para reformar el régimen laboral, pero subrayó que esa decisión no anula el deseo del gobierno de avanzar en su agenda reformista mediante mecanismos democráticos. Las reformas siguen siendo necesarias. El país requiere cambios estructurales, y ese debate no se puede detener por miedo, insistió. En medio de este nuevo escenario político, otras voces también salieron a respaldar el giro moderador del presidente Petro. Una de ellas fue la del exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, quien ha sido mencionado como posible precandidato presidencial.
Barreras aplaudió el compromiso del jefe de Estado y resaltó la importancia de cultivar un lenguaje más incluyente y respetuoso, sin renunciar a las convicciones sociales que lo han caracterizado. Según el senador, la moderación en el discurso no debe interpretarse como debilidad, sino como una muestra de inteligencia política y madurez institucional. El presidente ha entendido que en estos momentos se requiere templanza. No se trata de callar, sino de hablar con conciencia de que las palabras pueden encender o apagar fuegos, comentó. Barreras también respaldó el llamado del procurador Gregorio El Hach a todos los líderes del país para que se comprometan con un lenguaje menos agresivo. No se puede seguir incentivando la polarización. Hoy más que nunca debemos cuidar las palabras, porque cada una de ellas puede tener consecuencias imprevisibles en una sociedad ya fracturada por la violencia, la desigualdad y la desconfianza institucional, añadió. Asimismo, el dirigente vallecaucano hizo énfasis en la necesidad de proteger a la oposición y garantizar su plena libertad de expresión. Sin garantías para la oposición, no hay democracia real. Todos los sectores deben poder expresar sus ideas sin temor a ser perseguidos o atacados. Pero también deben hacerlo con responsabilidad. No se puede caer en discursos que pongan en duda la legitimidad de las instituciones, advirtió. En ese mismo tono, Barreras fue enfático en rechazar los discursos que desconocen la figura presidencial, pues según él, eso contribuye a la erosión institucional. La oposición puede y debe expresar su inconformidad. Está en todo su derecho. Pero una cosa es decir que no siente garantías, y otra muy distinta es no reconocer la presidencia. Eso nos lleva por caminos peligrosos, manifestó. Finalmente hizo un llamado a todos los partidos políticos a unirse en un gran pacto nacional por el respeto y la estabilidad. Podemos tener diferencias profundas. Pero hay una línea que no podemos cruzar, la del respeto mutuo y la defensa de la vida. Hoy no es momento de incendiar el país con palabras. Es momento de apagar fuegos y construir puentes, concluyó. En resumen, el atentado contra Miguel Uribe ha sido una llamada de atención que ha trascendido las fronteras partidistas. Más allá del rechazo generalizado al acto violento, lo que está surgiendo es un consenso sobre la necesidad de moderar el lenguaje, proteger la vida y recuperar el espíritu democrático que debe guiar la confrontación política. El compromiso del presidente Gustavo Petro de bajarle el tono a sus intervenciones marca un paso importante en esa dirección. Colombia enfrenta tiempos difíciles, pero también decisivos. La responsabilidad de los líderes, el respeto por la oposición y el uso consciente de la palabra pueden marcar la diferencia entre la paz y el caos, entre el diálogo y la violencia. El país necesita serenidad, firmeza democrática y sobre todo, unidad en la diversidad. ¿Y tú qué opinas sobre este giro en el tono del presidente Petro? ¿Crees que puede contribuir a un ambiente político más sano y menos polarizado? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo análisis y noticias de la política colombiana con profundidad, y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos.